De las varias derivadas que tiene el caso de los chats entre Iracy Hasler y Carol Cariola, hay cosas que proyectar, por lo menos que proyectar, ¿verdad? Hay temas de discusión que poner sobre la mesa, como comentábamos. María Jaraquemada, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, está esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola, Connie, muy buenos días. María, a ver, son varias las cosas que están asociadas a este caso de los chats, ¿verdad? De una parte están las filtraciones y todo el mundo que encierra eso. Que te lo quiero preguntar de todas maneras, porque hay un tema acá con el Ministerio Público, con el alcance de esas filtraciones, con la importancia que finalmente tienen, con si importa o no importa conocer una conversación de carácter político entre dos personas cuando tú estás investigando un delito distinto, ¿verdad? Y que no se asocia necesariamente con eso. Pero por otro lado también está la acusación que hay sobre Carol Cariola de tráfico de influencia. ¿Y cuál es el alcance exactamente de ese delito? ¿Y qué tan asociado está? O a lo mejor estamos hablando de otras cosas y las llamamos tráfico de influencia cuando eventualmente estamos más conectando con cultura de favores, clientelismo o el pituto, como decías tú el otro día en una columna. Sí, a ver, lo que pasa es que, mira, yo creo que nosotros hemos tratado de definir bastante claramente lo que es corrupción. En general, en términos como más académicos o más amplios, se utiliza el abuso de poder para beneficio propio, pero eso obviamente envuelve un sinnúmero de situaciones que no necesariamente son delitos. Muchas de ellas pueden ser faltas administrativas o incluso faltas a la ética. Y en Chile nosotros hemos tratado de ir avanzando con los delitos de corrupción. De hecho, se ha hecho un esfuerzo bastante grande desde el retorno a la democracia. El tráfico de influencia es una de esos hechos que se empieza a sancionar a partir del año 99, o sea, bastante como reciente si queremos verlo en nuestra historia. Pero hemos ido agregando una serie de delitos que empiezan también a condenarse como corrupción y a tener más gravedad. Y el tráfico de influencia es uno de ellos, pero es bastante complejo. Es un delito los delitos de corrupción en general son complejos y nosotros hemos hecho cambios por eso mismo, porque antes el cohecho nosotros teníamos que demostrar que había una parte que pagaba a un funcionario o una autoridad, pero luego había que mostrar que ese funcionario o autoridad hizo algo para beneficiar a esa parte, o sea, hizo algo por ese pago, y esa parte era la parte más compleja de todas, el mostrar que yo hice algo por ese pago. El año 2018 se cambió la ley y hoy en día tenemos el cohecho de mera actividad, que es decir, que cuando hay una autoridad o un funcionario que recibe un pago que no tiene ninguna justificación legítima, se presume que hay cohecho, ¿ya? Hicimos ese cambio, pero el tráfico de influencia todavía requiere demostrar ese beneficio, es decir, tiene que haber una persona, un funcionario público o una autoridad que abusa de esa función o ese rol que le da esa autoridad para influir en otra persona que la beneficia a ella o a su entorno directo. Entonces, eso es un poco lo que hay que demostrar y la dificultad que en general tiene el Ministerio Público con este tipo de hechos, que no es primera vez tampoco que se levantan. O sea, recordemos que hace poco fue formalizado también Hermosilla en el caso por tráfico de influencia en la lista de Parque Capital. Recordemos también que había habido un caso, yo creo que fue uno de los grandes casos de corrupción hasta lo que pasó con Hermosilla dentro de los últimos años, porque el Poder Judicial había tenido varios casos en los 90, inicio de los 2000, pero había estado como más libre de eso, que fue el de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde incluso se suicidó uno de los ministros de la Corte de Apelaciones a raíz de estos casos, donde también se levantó el tema del tráfico de influencia. Entonces, ha habido este tipo de acusaciones, pero son casos bastante complejos y bueno, hay que demostrarlo en juicio y hay que convencer a los tribunales de que efectivamente este hecho ocurrió. Perdona, dame un segundo, siguiendo esa misma lógica tuya, ¿dónde está la diferencia entre el tráfico de influencia y el pituto, o la cultura de los favores y el clientelismo? Lo que pasa es que el tráfico de influencia es una suerte, por así decirlo, de pituto, ¿cierto? Es un tráfico de favores al final del día. Lo que pasa es que la diferencia es que muchas veces estos pitutos tienen que ver más con relaciones sociales o relaciones recíprocas que están muy como imbrincadas en nuestra sociedad. Es decir, a mí me llegan varios currículums y resulta que uno de ellos es la hija de una amiga, una compañera mía de colegio. No necesariamente es que esa compañera me llame a mí y me pida el favor, pero es parte de mi red y son en el fondo favores que uno espera que en el futuro te van a ser devueltos de otro modo. Entonces,
ahí yo creo que se generan esas diferencias. Y por eso yo escribía la columna en el sentido diciendo como, a mí me parece muy bien que persigamos tráfico de influencia, yo jamás en el fondo criticaría eso. Pero también muchas veces nosotros requerimos los cambios culturales y ser mucho más conscientes de que a veces este tipo de cultura está mucho más imbrincada en lo que nosotros hacemos en el día a día, de lo que muchas veces nosotros mismos queremos mirar. Entonces, hay varios estudios que así lo demuestran, yo no lo digo yo nomás, sino que también muchas veces las relaciones políticas se basan en clientelismo, se basan en una relación clientelar con los electores, donde a través de beneficios sociales, etcétera, se va teniendo este vínculo, y no es que las personas voten por esas autoridades precisamente porque se sienten representadas, sino que hay una vinculación más clientelar. Entonces, yo creo que hay que tener este tipo como de conversaciones para ir generando esos cambios. Yo creo que muchas veces alguien ha visto pasar por su WhatsApp oye, alguien conoce a alguien en el registro civil, sí, claro, el pasaporte, tengo que viajar, o necesito sacarme este permiso urgente porque los plazos están venciendo. Bueno, eso yo creo que no es no ser consciente de que efectivamente muchas veces nosotros usamos nuestras redes para favorecernos a nosotros mismos y saltarnos la fila. Entonces, yo creo que hay que ser más conscientes de eso y ver que en el fondo del día, lo que muchas veces nosotros estamos criticando de las autoridades, a veces también en el día a día los privados también muchas veces utilizan estas redes para, en el fondo, saltarse la fila o beneficiarse a sí mismos, y lo hemos visto espantosamente, por ejemplo, en el tema de las listas de espera de los hospitales, donde hay muchas personas cercanas a quienes trabajan en los hospitales que se han saltado la lista de espera. Ahí el Consejo para la Transparencia también ha tratado de pedir la información que está publicada y ver en el fondo cómo a través de la transparencia se puede impedir este abuso, porque efectivamente empieza a dañar mucho a la sociedad completa. María Jara Quemada, ¿qué importancia le asignas tú ahora al capítulo de las filtraciones? Escucha, yo la verdad es que creo que ahí concuerdo mucho con lo que se ha dicho por muchas partes, de que al parecer no estamos acostumbrando a esto de las filtraciones. O sea, prácticamente no hay ningún caso de interés público o que implique a personas connotadas, ya sea del ámbito político o de otro, donde no tengamos mucha información. Yo recuerdo que incluso en uno de los casos de la denuncia de violación contra el jugador de fútbol Valdivia, se filtró, tapando el nombre de la persona, pero se filtró la declaración completa de la denunciante. Entonces, uno como que, la verdad es que ¿qué pasa? ¿Y cómo puede ser que en el fondo no haya ningún control? Entonces, yo creo que las filtraciones a veces se han justificado en el sentido de que si no se hacen estas filtraciones los procesos no avanzan, pero yo creo que ya no estamos ante esa situación. O sea, yo me temo que a veces hay personas que quizás puedan ser víctimas de ciertos delitos que no se van a atrever a hacer la denuncia porque no van a querer ver la filtración de todas sus denuncias en los medios de comunicación. Pienso en las víctimas de delitos de connotación sexual. O incluso sabemos que una manera muy importante de poder detectar posibles irregularidades es a través de la denuncia que puedan hacer testigos o incluso personas que han estado involucradas en los casos. Y también quizás estamos generando un desincentivo muy fuerte a eso si es que no hay una confianza en las instituciones en que se van a resguardar ciertos datos. Además, bueno, obviamente nosotros vemos lo que se filtra, pero no sabemos qué más hay. Y quizás también se filtra de mala manera cierto tipo de información que nos va a dar, que nos va a generar ciertas percepciones con alguna finalidad de algún tipo, política, incriminatoria, etcétera. Entonces yo creo que es complicado, creo que afecta el funcionamiento de las instituciones, afecta la confianza de las instituciones, y también en muchos casos puede vulnerar un principio que a veces es complejo, pero que es base de una democracia, que es la presunción de inocencia. Porque en el fondo terminamos juzgando nosotros en la opinión pública antes que los propios tribunales. Entonces, yo creo que hay una falta de control importante de las distintas instituciones involucradas. Es difícil saber a quién se está filtrando todo, pero claramente la Fiscalía tiene, un Ministerio Público tiene aquí una responsabilidad importante, y yo creo que, yo me acuerdo que se habían anunciado cambios. Sí, pues, después del caso Hermosilla. Y también con el caso Monsalve, porque con el caso Monsalve nosotros supimos que habían accedido alrededor de 70 personas, que una de ellas era un pasante, pero vemos que eso no ocurrió. Entonces yo creo que la verdad es que es importante que el Ministerio Público aquí no solo haga las investigaciones, y ojalá lleguen a algún resultado, sino que también genere los cambios internos para que se le dé la garantía a las partes, pero también la institucionalidad de que esto va a funcionar, porque si no, vamos a entrar en una espiral de desconfianza y de acusaciones. Y no solo acusaciones, y se desvía el foco de la conversación. O sea, acá estamos hablando hoy en día tú y yo de estas filtraciones, pero muchas veces se dejó de hablar de las investigaciones propiamente tal,
que insisto, tiene que correr todavía agua bajo el puente y tienen que las instituciones determinarlo, pero desviamos el foco y yo creo que eso tampoco le hace bien a las propias investigaciones. Entonces, yo creo que la verdad es que es bien lamentable lo que está ocurriendo y al final del día creo que está empezando incluso a atentar en contra del propio éxito de las investigaciones y de las instituciones que están participando en ellas. Ahora, como para decir aquí alguien está moviendo plata, ¿tienes alguna opinión sobre ese paso en falso, como decía hoy día ex-ante, que dio el gobernador Claudio Rego? No, yo no tengo ningún tipo de información y por lo que escuché de sus declaraciones, a mí me generó la percepción de que fue como un pensamiento hablado. Sí. Ya que en el fondo lo pensó y lo dijo. Se preguntó. Efectivamente, claro, pero claro, efectivamente no se deberían hacer ese tipo de insinuaciones cuando no hay certeza alguna sobre este tipo de hechos, porque efectivamente también puede seguir levantando más desconfianza. Y además, yo creo que sabemos, Connie, que en muchos países, y Chile no es la excepción, a veces cuando la política es la que está envuelta en este tipo de investigaciones, bueno, obviamente se politiza para todos lados las investigaciones, hay personas que fielmente siempre van a creer en sus abanderados y otras que no, y eso también muchas veces se utiliza en contra de las instituciones. Hemos visto que en algunos lugares se ha llegado a muchísimo, como en Estados Unidos o en Brasil, donde ya incluso hubo intentos de suertes de golpes de Estado a las instituciones por no creer en el sistema electoral. Entonces yo creo que también hay que ser cuidadoso porque a veces estamos ante teorías de la conspiración o personas que incluso están filtrando datos de las periodistas, lo cual eso es muy, muy peligroso también. Y por lo tanto yo creo que hay que ser cuidadoso, pero no, yo nunca he estado presente o escuchado algún tipo de conversación semejante. María Jara Quemada, abogada y presidenta de la Comisión de Probidad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Que estés Chao, muy bien. buenos días.